conversar un poco más desde el bloque de las 7 de la mañana con el doctor Diego Gamarra, con el doctor Vicente Acuña, dos aristas que inicialmente daban la sensación no iban a generar una preocupación importante. El tema de los niños afectados por casos de coronavirus. Sí. Hoy, niños que no ingresan por casos de COVID, sino a veces porque reciben medicación que no es recomendada para niños. Sí. Ni siquiera está visto que para adultos sí. genera algún tipo de impacto, que es el tema de la ivermectina, por ejemplo. Bastante polémica esta semana. Bastante polémica. Y también tenemos a embarazadas que están en unidades de terapia intensiva. Muy categórico, decían los médicos que ejercen en el ámbito de la pediatría o de la ginecobstetricia. Decían, Estela, no va a tener ningún problema de salud tu bebé si es que suspendes el baby shower o la fiesta para descubrir el sexo del bebé. Al contrario, puede ser un riesgo. Yo me enteré que existe ahora esa fiesta, porque ¿Sí? generalmente lo que hay es el baby shower, pero no sabía que ya había una fiesta también para descubrir el sexo del bebé. Sí, existe. Ah. Está con nosotros el director del Hospital San Pablo, del Hospital número 5, el doctor Vicente Acuña. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Santiago. Buenos días, Estela. Buenos días, doctor Diego. Gracias por estar con nosotros. Muchas Y también el doctor gracias. Diego Gamarra, es pediatra del Hospital Pediátrico Acostañú. Muy temprano nos acompaña ya hoy también aquí en La Lupa. ¿Qué tal, doctor Gamarra? Gracias, buen día. Muy buen día para vos, para Estela. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas mujeres hoy embarazadas tenemos en terapia intensiva, doctor, como consecuencia del COVID, o mujeres que ingresaron por casos de COVID y lamentablemente el bebé murió, quedó por el camino? Sí, bueno, en este momento nosotros tenemos dos salas de terapia intensiva, una respiratoria y la otra no respiratoria, ¿verdad? Con 6 camas cada una, ¿verdad? Y en este momento tenemos las 6 camas ocupadas del área respiratoria y en el área no respiratoria tenemos 5 camas ocupadas. O sea, nos queda una cama libre no respiratoria, ¿verdad? Y lo que hacemos para tratar de ir movilizando las camas respiratorias es, una vez pasado un cierto tiempo, por más que la paciente no salga de la terapia, se considera que ya no es, o sea, que ya no puede transmitir el virus, entonces se le pasa a la sala no respiratoria para liberar una cama de la sala respiratoria. Las 6 camas están ocupadas. ¿Y el ingreso se dio ya con la aparición de estas nuevas variantes de COVID o ustedes ya tenían casos de mujeres embarazadas? ¿Cómo están monitoreando eso, doctor? Veníamos teniendo casos respiratorios, ¿verdad? Que no siempre eran debidos al coronavirus, pero desde hace aproximadamente 2 meses, que fue cuando esto se explotó, ¿verdad? Ya empezamos a tener constantemente este número de pacientes en nuestra sala respiratoria. Y no todas son embarazadas, algunas vienen ya en un puerperio, o sea, luego de haber tenido su bebé inmediato, ¿verdad? Buscando ya un lugar porque necesitan ser intubadas y necesitan mayor complejidad, ¿verdad? Pero muchas de ellas son pacientes embarazadas y muchas de ellas han salido de la terapia con su embarazo, ¿verdad? Y han continuado su embarazo hasta haber dado a luz su bebé en el momento en que tuvo que haber sido. ¿Cuál es la mayor dificultad que tienen con una embarazada a la hora de tratarla? Porque el otro día, por ejemplo, nosotros contábamos que para atender a un paciente con COVID requieren a veces de hasta 3 enfermeras, por ejemplo, para poder pronar a ese paciente y manejarlo de alguna manera. ¿Cómo manejan eso con una embarazada? Bueno, ocurre, la mayoría de las pacientes que se complican, estamos viendo que se complican a partir de las 25, 26, 27 semanas. O sea, ya con una panza bastante grande, ¿verdad? Y ese fue el principal problema que tuvimos al principio, ¿verdad? La pronación, ponerle boca para abajo a la paciente para liberar la presión pulmonar, ¿verdad? Idearon en la terapia, la gente de la terapia muy original, ¿verdad? Idearon un método para ponerle un colchón arriba, un colchón abajo, dejando un espacio en el medio para que la panza pueda descansar allí, ¿verdad? Y así tenemos varias pacientes que han sido pronadas, intubadas, pronadas y con buen resultado, ¿verdad? Vamos a ampliar todo esto a la vuelta de la pausa y
A modo de adelanto nomás, doctor Gamarra, ¿cuál es, porque en las últimas horas saltaron algunos casos y esto generó alerta y preocupación, cuál es el riesgo que corren niños, niñas, cuando sus padres, por querer cuidarle y porque escucharon de por ahí en algún programa de radio, de televisión o leyeron en Facebook, deciden darle ivermectina a su hijo o a su hija? ¿Cuál es el riesgo real de ese tipo de prácticas, doctor? Bueno, sobre todo el riesgo con la ivermectina se da en relación a la dosis, y las personas que defienden la utilización de ivermectina están administrando dosis altas y eso puede generar efectos tóxicos en los niños y en las personas adultas, ¿verdad? Y el nivel de toxicidad depende de la dosis, y en los casos más severos de intoxicación por ivermectina uno puede ver mareos, convulsiones, coma, insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica. O sea que estamos hablando de un medicamento que ingerido de manera descontrolada y en dosis alta puede ser altamente tóxico. Eso respecto al tema de la ivermectina. Y el otro tema que vamos a hablar con el doctor Gamarra también, Estela, es por qué en Paraguay están pidiendo algunos medicamentos que en otras partes del mundo no están utilizando para combatir o tratar el coronavirus. Uno no ve en el protocolo de Estados Unidos, en el protocolo de Alemania. Sin embargo, acá nos encontramos con medicamentos de 18 millones de guaraníes que solicitan a los pacientes. Y si un médico te viene con una receta y te dice, este medicamento estamos buscando, hay un porcentaje de 0,1% de posibilidades de que funcione, vos como paciente vas a decir, o como pariente, Claro. voy a vender mi casa si fuera necesario. Es lo que está sucediendo. Claro, pero ¿es o no es una práctica recomendada? ¿Es una cuestión de ética? ¿Es una cuestión de indicación del Ministerio de Salud? ¿Qué está pasando con eso? Vamos a hablar a la vuelta de la pausa con el doctor Diego Gamarra también. La práctica de hacer una receta y solicitar medicación que no está dentro del protocolo para tratamiento de cuadros de coronavirus. Hemos visto gente que desesperada empezó a pedir baricitinib, creo que es el nombre, me corregí si estoy equivocado, doctor, de un medicamento que consultando con médicos que están en Estados Unidos o que están en Berlín, por ejemplo, paraguayos que están trabajando ahí, como Sergio Zanotti o el doctor Sánchez, nos dicen, esto no está dentro de nuestro protocolo, no entiendo cuál es el uso que se le pueda llegar a dar, pero sin embargo la gente desesperada sale a hacer lo que tenga que hacer para comprar ese medicamento. ¿Hay un protocolo que seguir? ¿Y hay alguna indicación que se tenga para los médicos para decir, no vamos a experimentar, vamos a ir con lo que sabemos que va a funcionar y con lo que está protocolizado? Bueno, la mayoría de los protocolos, digamos, que están siguiendo los médicos, como esta es una cuestión dinámica que se va actualizando semana a semana, día a día, son protocolos internacionales, ¿verdad? Los más importantes, digamos, son los protocolos americanos de la National Institute of Health, la Sociedad Americana de Infectología y los protocolos europeos, ¿verdad? Yo creo que en cierto modo el protocolo nacional quedó un poco desfasado. Eso debió haber tenido quizás una revisión un poco más continua y una mejor manera de comunicación hacia los colegas, de forma que se pudiese consensuar la medicación que se iba a utilizar. En relación a lo que está señalando del baricitinib, por ejemplo, es un poco llamativa la cantidad de gente que en las redes sociales pide desesperadamente ese medicamento. El baricitinib es un medicamento que se utiliza junto con el remdesivir cuando hay contraindicación absoluta de utilización de corticoides, es decir, de dexametasona. Y esa debiera ser una situación excepcional y no la regla, digamos, ¿verdad? O sea, cuando el paciente no puede consumir, diríamos, dexametasona, la alternativa es darle estos dos medicamentos. Sí. Remdesivir
No se utiliza solo, se utiliza con el Remdesivir y en los casos en los que está absolutamente contraindicado el uso de dexametasona. Entiendo yo, digamos que por la cantidad de pacientes que hay, uno puede llegar a necesitar, sobre todo porque hay pacientes diabéticos, la dexametasona puede producir picos de hiperglicemia, hay pacientes hipertensos, es decir, hay gente que tiene otras comorbilidades y que pueden, digamos, contraindicar el uso de la dexametasona, pero de todas formas es llamativa la cantidad de personas que está pidiendo en este momento baricitinib cuando su uso debiera ser una excepción y no una regla. Claro, si hay mucha gente que pide es porque hay muchos médicos que lo Así recetan. Así es. ¿Y por qué crees que están pidiendo, doctor? ¿Están pidiendo porque no hay una indicación que se haya dado desde el Ministerio de Salud? ¿Porque se experimenta para ver cómo puede llegar a evolucionar eventualmente un paciente? ¿Porque hay un criterio errado de si es más caro, es más efectivo? ¿Es una cuestión de formación médica? ¿Es una cuestión de ética médica? ¿Es una cuestión de desconocimiento o de falta de protocolo o de mayor efectividad porque es más caro? ¿Qué es en realidad? Yo conozco médicos que toman ivermectina. O sea, eso nos pone en situación, digamos, ¿verdad? Hay gente que en el ejercicio de la profesión que lastimosamente no sigue las reglas en la utilización de la medicación. Hoy en día, cuando uno va a hacer una indicación, tiene que basarse necesariamente en la evidencia. Y hay gente que desconoce este concepto de evidencia. Hay gente que obviamente desconoce conceptos éticos de beneficencia y de no maleficencia cuando indica un medicamento. Por eso es que hoy tenemos indicaciones de ivermectina que está absolutamente demostrado que no tiene evidencia de utilización efectiva y segura en COVID-19 y sin embargo hay médicos que lo están recetando. Eso, digamos, pone un poco en contexto la situación en la que se dan otro tipo de indicaciones. Ahora, también tenemos que entender que el personal de salud está en este momento enfrentado a una situación que es absolutamente desesperada y desesperante, ¿verdad? Tener un consultorio, una sala de urgencia, una sala respiratoria, una sala de cuidado intensiva, lleno de pacientes, muchos de ellos en este momento jóvenes, hace que uno entre en cierta desesperación, ¿verdad? Y comienzan probablemente a hacerse indicaciones en ese marco de desesperación. No es la situación ideal, pero es lo que puede estar ocurriendo, ¿verdad? Nuestro ministerio o las autoridades del Ministerio de Salud creo que tomaron demasiado tiempo en actualizar el protocolo. Recién ahora están introduciendo el Remdesivir, por ejemplo, cuando desde agosto está dentro del protocolo americano de la NIH, ¿verdad? Es decir, nuestros procesos tienen que ser de mayor celeridad, tienen que ser continuos y tiene que haber una mejor comunicación con los colegas. Y lo otro es que en los hospitales ninguno de estos medicamentos está disponible. Entonces, los médicos terminan recetando lo que a su entender puede salvar situaciones que muchas veces son desesperadas, ¿verdad? En ese contexto, doctor, uno decía, bueno, por ejemplo, sucedía con lo del Remdesivir. Decía, bueno, en los hospitales públicos no se recetaba y uno decía, será por el costo, porque he conocido personas que estuvieron en los sanatorios privados y que lo primero que le recetaban era el Remdesivir y uno decía, bueno, es una cuestión de dinero, es decir, en salud pública no se puede recetar porque no hay. Pero si uno tiene dinero, lo primero que te recetaban era el Remdesivir, que es un medicamento bastante caro. Entonces uno se preguntaba, ¿es efectivo entonces? ¿Es simplemente una cuestión de dinero? Sí, ese también es otro principio ético en la medicina, que es el principio de justicia, ¿verdad? Yo particularmente creo que desde el momento en que el Remdesivir, que es el único antiviral indicado en COVID, que tiene una indicación precisa, que es el momento en el que uno se interna y comienza a requerir oxígeno, no en cualquier otra situación, y eso es claro saber. Nosotros
tendríamos que habernos tomado el tiempo de actualizar nuestro protocolo, tendríamos que haber visto que el mercado paraguayo estaba produciendo este medicamento, tendríamos que haber visto esta situación que está señalando Estela, de que se estaba indicando no solamente en hospitales privados, sino también en hospitales públicos, y que la gente estaba saliendo desesperada a comprarlo, ¿verdad? Sí. Recién ahora el ministerio aparentemente lo incluyó en el protocolo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que tratar de anticiparnos mejor, de tener un comité que constantemente revise la literatura, los medicamentos que se están utilizando y que pueda poner sobre todo a disposición de los pacientes y de los médicos que están trabajando con ellos los medicamentos que se protocolizan, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a seguir en este círculo vicioso de indicar medicamentos que no tenemos y que no tienen un respaldo en la literatura y en ningún protocolo, ¿verdad? Doctor Acuña, hoy una embarazada que esté viendo el programa, una mujer que esté con toda la ilusión, que quiere compartir ese momento con otras personas, que tiene el hábito, como cualquier otra embarazada, de contar con amigas que le dicen vamos a hacer el baby shower y vamos a encontrarnos y compartirlo, vamos a hacer con todos los mecanismos de seguridad. ¿Qué es lo que tiene que saber hoy, a diferencia de cualquier otro tiempo, una embarazada? Y creo que es oportuno que lo digas de forma directa, doctor, para que llegue el mensaje. ¿Cuál es el riesgo hoy de exponerse a cuestiones que antes podrían ser normales o podían haber sido normales, pero que en este contexto generan un peligro para la mujer embarazada y para su bebé? Y el riesgo hoy es que estamos en pandemia, ¿verdad? Y el riesgo es que si esta mujer, ¿verdad?, dentro de ese ambiente social de compartir, porque al final al compartir uno se descuida, ¿verdad?, siempre, puede llegar a contagiarse. Y como les decía al principio, nosotros hemos visto que la mayoría de las pacientes que entran a terapia entran ya con un estado de embarazo avanzado, 27, 28, 29 semanas, 30, 34, que es el momento en que se hacen este tipo de reuniones sociales, ¿verdad? Y que en este momento no hay lugar prácticamente en ningún lado donde pueda ir una paciente embarazada a internarse o a ingresar a una terapia, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que tanto se insiste en que todo lo que se refiere a reuniones sociales hay que posponer para un mejor momento. Eso también incluye a todas las reuniones que se hacen durante el embarazo, que es la reunión o la fiesta, por decir así, para descubrir el sexo, para saber si es varón o nena, ¿verdad? Y los baby showers que se hacen al final del embarazo, ¿verdad? Realmente no es el momento para compartir ese tipo de fiestas, de reuniones sociales, ¿verdad? Porque no hay lugar en ningún lado para que una paciente embarazada vaya si se enferma y si se agrava su cuadro, ¿verdad? ¿Cuál es el caso más crítico que les tocó ver, doctor, y por qué fue tan crítico? Tuvimos varios casos, ¿verdad? Pero uno de ellos fue el de una colega de salud, ¿verdad?, que venía del interior, de Coronel Oviedo específicamente, ¿verdad? Y fue empeorando su cuadro respiratorio. Portaba un embarazo de 27, 28 semanas cuando se interna al hospital, ¿verdad? Ingresa prácticamente directamente a la terapia intensiva, es intubada enseguida, ¿verdad? Y en el transcurso de su internación, a la semana, más o menos de la internación, 10 días eran, ¿verdad? Justo era fin de año, ella hace un derrame cerebral, ¿verdad? Descubrimos que hace un derrame cerebral porque la paciente estaba intubada, es difícil de repente controlar ciertos parámetros, ¿verdad? Y prácticamente hace una muerte cerebral, ¿verdad? Y entonces la cuestión era qué hacer con el bebé, ¿verdad? El bebé estaba bien y se decidió, era un sábado de tarde, ¿verdad?, se decidió quitarle al bebé. En ese momento se habló con todos los familiares, ¿verdad?, con el marido, y se le quitó al bebé a la tarde y ella falleció a la noche. Y realmente fue un caso muy, muy, muy extremo, ¿verdad? Porque era una cuestión de no sabíamos en qué momento iba a ocurrir el desenlace final para ella, ¿verdad?
Y ese bebecito se fue a alta hace 15 días con el papá, con toda la familia, ¿verdad? Estuvo casi 3 meses con nosotros y se fue bien, se fue una nena súper bien. Esas son las situaciones que de repente es difícil quedarse parado y bien parado delante de todo eso, ¿verdad? Claro, te golpean finalmente. Sí. Y así tuvimos varios casos, ¿verdad? De pacientes que estaban pronadas, que no mejoraban, que a pesar de todo lo que se estaba haciendo, de todo el tratamiento que se estaba haciendo, no mejoraban. Bueno, y decidíamos quitarle al bebé. Estamos hablando siempre de bebés viables, ¿verdad? Claro. A partir de las 26, 27 semanas ya son viables, ¿verdad? Quitarle al bebé para mejorar las chances de la mamá. ¿No le transmite al bebé la enfermedad? Bueno, hasta ahora nosotros no habíamos tenido ningún caso de transmisión vertical, o sea, intraútero. Hasta esta semana que hubo un caso, ¿verdad? Porque a todos los bebés que nacen de mamás portadoras del virus se le hisopa enseguida, ¿verdad? Se le hace la prueba enseguida. Y tuvimos un caso que salió positivo ahora, que se describe en la literatura, ¿verdad? No son muchos los casos, pero se describe que salió positivo, se volvió a hisopar, al día siguiente volvió a salir positivo, ¿verdad? Y lo más probable es que se trate de una transmisión vertical. Y se habla de que esa transmisión se suele dar cuando el nacimiento se produce dentro de las 2 semanas en que la mujer tuvo el contacto o el contagio con el virus. Son raros los casos, ¿verdad? Caramba. Tampoco hemos tenido, gracias a Dios, muertes de bebés que han nacido de madres que estaban en la terapia y en quienes se tuvo que interrumpir el embarazo, ¿verdad? Para darle más chance a la mamá. Gracias a Dios todos los bebés salieron bien. Quiero enganchar eso con una pregunta para el doctor Gamarra. En un principio de la cuarentena que hicimos por el coronavirus, teníamos la idea de que a los niños no les afecta el coronavirus. O sea, pueden ser vectores, pero no les afecta básicamente. ¿Eso está cambiando? No precisamente cambiando. Los niños sí se afectan por coronavirus. Los niños pueden tener infecciones agudas. En general, los cuadros son más leves en los niños, pero en la medida en que la pandemia está creciendo y comenzamos a ver cada vez un número mayor de casos, también la afectación de los niños hace que uno por frecuencia vea mayor cantidad de casos graves. A lo que más le tememos los pediatras hoy día es al síndrome de reacción inflamatoria multisistémico pediátrico que se ve después de la infección por coronavirus, que es un cuadro muy grave que afecta al corazón y las arterias coronarias y que puede causar, y de hecho causó la muerte de algunos niños, ¿verdad? O sea, el coronavirus sí afecta a niños, sí puede ser grave, en menor medida que en el adulto, pero sí afecta. ¿Y cuántos tenemos hoy niños afectados por coronavirus? Creo que habían 10 en los reportes de chat, digamos, de los encargados de las unidades de cuidados intensivos. Habían 10 chicos internados en las unidades de cuidados intensivos por coronavirus. Y nosotros en el hospital pediátrico hasta el jueves teníamos un caso de síndrome de reacción inflamatorio multisistémico por COVID. Doctor, en este momento, ¿el desarrollo de la enfermedad en un niño puede ser igual al desarrollo en un adulto mayor o es diferente la capacidad que puede tener el niño como para sobrellevar la enfermedad? Puede llegar a ser igual. Incluso hasta el punto de que la comorbilidad, que significa la obesidad, puede, digamos, predisponer al niño a que tenga un cuadro más grave, a que necesite ingresar a una unidad de cuidados intensivos y a que necesite ser asistido con un ventilador, ¿verdad? Es menos frecuente, pero podemos llegar a ver cuadros severos en niños. ¿Y el tipo de medicación cambia al tratarse de un niño? En general los protocolos son los mismos, excepto, el Remdesivir no se puede utilizar en menores de 12 años y la reacción inflamatoria multisistémica se trata básicamente con corticoides y con inmunoglobulinas, digamos, ¿verdad? Esa reacción inflamatoria es menos frecuente en el adulto, se ve más en los niños, ¿verdad? Tanto para el doctor Acuña como para el doctor Gamarra,
Este tiempo de pandemia y de restricciones para salir y demás hizo que, por ejemplo, una mujer embarazada tenga que incumplir con los controles que son de rigor para una embarazada, doctor. O sea, el ir menos al hospital hizo que de alguna u otra manera se disminuya también la frecuencia de los controles. Sí, al principio de todo esto, el año pasado sobre todo, ¿verdad? Cuando se declaró el encerramiento, ¿verdad? Bastante importante, ¿verdad? Muchas pacientes dejaron de asistir a sus controles y hubieron muchísimas complicaciones debido a eso, ¿verdad? Por eso insistimos en que los controles de las embarazadas deben ser realizados en el tiempo en que corresponde, ¿verdad? Con todas las precauciones, ¿verdad? Tratamos de, en el hospital en particular y también en el consultorio, ¿verdad? Tratamos de darle todas las comodidades para que puedan estar lo más distanciada posible, aunque a veces no se puede, ¿verdad? Por la cantidad de gente que va, pero no tienen que dejar de hacer sus controles, ¿verdad? Es importante resaltar eso, ¿verdad? Tienen que ir a sus controles, tienen que hacer las ecografías que correspondan. El embarazo es una situación muy particular, ¿verdad? Entonces, de repente no se pueden hacer consultas, se hacen consultas telefónicas como cualquier cosa, ¿verdad? Pero no se puede hacer una consulta telefónica para ver cómo está el bebé, escuchar los latidos, Claro. ver cómo está la paciente, si subió de peso, si no subió de peso, si está edematizada. Todas esas cuestiones que uno tiene que controlarlas en el consultorio. Por eso es importante que las pacientes acudan a sus controles, ¿no? Con todas las precauciones. No podemos posponer el tratamiento dentro del embarazo, ¿verdad?